Pues la leyenda negra no deja de ser pues lo que conocemos, la mala información, lo que se llaman fake news, que se ha puesto de moda, pero no deja de ser eso, ir, contraatacar el que en ese momento dado era el país dominante o la nación dominante o quien queramos que llevara ese imperio que existía, que en ese momento era el español y al cual había que ir todos contra él. Entonces, qué mejor manera de luchar contra él diciendo pues que eran pues unos salvajes, que los reyes pues, mataban a sus hijos, como en el caso de Felipe II, que en fin, todo lo peor que se pudiera hablar de ello, pues fue la manera un poco de reflejar que esa gente y tal de esa península que empezaba cada vez a subir más entre la corona de Aragón, la de Castilla, pues eran todos una panda de salvajes. Y claro, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, España pues ha dominado de una otra manera, el imperio español, pues de un otro lado de confín, y por tanto hemos tenido enemigos franceses, ingleses, holandeses, que son los que han empezado a propagar esa leyenda negra contra lo que era la monarquía hispánica y el imperio español. Bueno, es curioso porque además está cada vez, aunque hay quien dice en la academia, la gente de la universidad, la academia en general, que esto ya es un debate acabado, y es verdad que en ciertos lugares pues hay ciertos temas, ¿no? Como, no sé, si el tema de la Armada Invencible, que además también tiene a veces su correlación acerca bueno, deja de ser una campaña por parte de los ingleses acerca de lo que era, bueno, pues una parte de una batalla que la magnificaron ellos, pero que en lo que fue la guerra contra hispano-inglesa, pues no constituyó, en fin, nada decisivo para que luego ganaran las armas españolas. Curiosamente, luego con el tiempo, pues sobre todo yo creo que hay algunas que se han mantenido, por decirlo así. Una sería la del genocidio en América. Todo lo que se hizo en América es la que más se ha mantenido, porque claro, siguen los herederos de aquella época de un poco echar la culpa de lo que ha ocurrido. El tema de la Inquisición, que convierte también a España en un país atrasado, católico, muy meapilas. Y una que se sigue utilizando por parte de la posmoizquierda, que es España no existe. O sea, que curiosamente es una leyenda negra que habla de una nación que no existe como tal y de unos españoles que no fueron tales, sino que fueron, bueno, pues parte de una corona o de una monarquía hispánica o de un imperio, pero que hoy en día es lo que mantienen. O sea, que no hay nada que celebrar por el 12 de octubre, por lo que supuso a partir de ahora y todo lo que fue, pues toda la conquista de América, esa Inquisición que hace que nos convirtamos en unos seres, pues eso, completamente salvajes en el aspecto que llamamos muy meapilas y muy teocráticos, y de una nación que por otro lado pues mucha gente niega todavía su existencia. La Inquisición es un hecho, o sea, no de negar que existió y que tuvo un poder incluso sobre el civil en muchos aspectos. Sería vamos, también intentar hacer una leyenda áurea, una leyenda rosa, que no es tal. Claro, cuando se intenta poner en contexto, es lo que se dice, pero claro, es que claro, es el jugar a la y tú más. No es el y tú más. Es verdad que la Inquisición como tal empieza en Francia contra una herejía, con el tema de los cátaros, los albigenses, y luego cuando se convierte en Inquisición española, que viene un poco por la corona de Aragón, pues se hace fuerte, pero porque la corona de española se convierte en algo también especialmente fuerte, y además en la lucha tras lo que era la restauración de la monarquía visigoda, lo que se conoce habitualmente como Reconquista, y el intentar, pues lo que en otros países también fuera normal, ¿no? El cuius regio e ius religio, que esto es donde está el rey que manda, es el de su religión. Esto que además lo llevó a cabo incluso el protestantismo de una manera mucho más feroz, bueno, pues es también una idea que acaba calando pese a los primeros intentos de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, todo el tema de hacer, las expulsiones que hubo, pero que también se intentó llevar a cabo el que fueran parte de los súbditos, pero aquí al final derivó, pues eso, que al final esa intransigencia religiosa tan habitual en aquella época, estamos hablando también hace 5 siglos, pues se convierte ese tribunal en un tribunal muy decisivo. Lo que pasa es que no fue ni tan decisivo ni tan importante. Hombre, la Camen, los últimos estudios, está hablando de 3.000, 3.500
en fin, ajusticiados, asesinados si queremos, porque no deja de ser una locura el matar por el tema de la religión o por otras causas, pero que es una cifra realmente mucho menor si la comparamos con las de otros tribunales civiles o, por ejemplo, la caza de brujas, que en España apenas ni existió tal caza de brujas, pero que parece ser que la Inquisición incluso está reflejada de una manera como si fuera el gran perseguidor de brujas, cosa que no lo hubo en comparación con otros países como Inglaterra, Francia, Alemania. En América pasa lo mismo, es una lucha de conquista, pues eso es una conquista y evidentemente en la conquista se convierten además, como en cualquier guerra, como lo estaba pasando también en Europa, pues las atrocidades de una lucha que no era homogénea, no era de unos indígenas de un lado y la corona de Castilla que llega ahí, sino que también indígenas que entre ellos mismos estaban teniendo los problemas. Es mucho más complejo las cosas. Y luego a partir de ahí también hay cosas tan importantes como las leyes de Burgos, aparte del testamento de Isabel la Católica o la controversia de Valladolid, que eso no se da en otros imperios y que hay que poner en valor. Que luego fue muy difícil hacerlas cumplir, que luego hubo cosas que se siguió saltando la normativa, por supuesto, pero ¿por qué siempre ponemos el foco en lo malo? Y no en lo bueno, y ponemos y hacemos un cóctel, claro, de lo bueno y lo malo, porque la cosa tiene muchos matices. Yo creo que lo último, la ignorancia es lo que lleva a que además la ignorancia lleva a que tampoco hay que fiarse, como digo, o sea, incluso en este libro, curiosamente, empiezo con un admonitio y es no me leas que te miento. O sea, porque incluso digo, bueno, lo que tengo no es un libro, pero no se fíen de mi libro, tampoco no se fíen de mí, yo también puedo estar mintiendo. O sea, la novela es la novela se puede mentir y puedes utilizar a Felipe II como el más malo maloso, como si fuera un Darth Vader del siglo XVI. Está bien, pero no creas que eso es la historia tiene muchos matices también y la ignorancia es lo que hace que cualquier cosa que se diga pues venga a hacer dar una teomemoria, a hacer leyes de memoria democrática que no tienen ningún sentido, porque la memoria es la que es y entonces ver que hay pues esas partes buenas y malas que todos gobernantes y todos actos en la historia lo han tenido. Yo creo que sí, porque incluso sorprendentemente es cierto que a lo mejor en otros países te pueden hablar, te pueden jugar el tema con la Inquisición, lo ves en las películas o en ciertos aspectos que incluso pues había una serie de televisión que tuvo mucho fama para los que somos los boomers, que era Érase una vez el hombre, todo el tema de la historia. Bueno, el capítulo sobre la historia de España, el capítulo dedicado a España del siglo de oro, es aberrante. De hecho, la primera vez no se emitió, y eso que estaba financiado por Televisión Española, los guionistas eran franceses y desde luego, vamos, nos pusieron muy a caldo. Uno ve, pues eso, películas como Lisa de la Edad de Oro o los topicazos que hay en otras películas, pero eso es desconocimiento, desgraciadamente, y por parte muchas veces. Lo sorprendentemente es que lo más sorprendente es que nosotros mismos no hayamos dado paulo o hayamos al final creído eso de que, claro, sí que somos los peores, claro, es que en los otros sitios, como en otros lugares, pues también no tengan problemas y no sé, no hemos sabido sentirnos orgullosos. Pues porque entienden que es una cuestión de ideología. Se está ideologizando todo hasta extremos que efectivamente hablar o hacer un homenaje a los tercios, como se ha hecho, eso indica que es hacer el homenaje a un ejército imperialista, como yo he llegado a leer, que iba a ser esto un acto que hay en San Lorenzo del Escorial, para que también un poco se hable. Bueno, pues era, vamos a ver, el saco de Ostende, el de Roma, pues se puede hablar de muchas cosas. Evidentemente en 150 años pues hay muchas cosas de las que desde luego estar orgulloso, porque las guerras evidentemente son malas, pero hay que entender que esa gente también sale del pueblo, como cuando se hizo se puso en la estatua a los héroes de Valer, también se habló que eso era defender un ejército colonial y no a esas personas que estaban ahí, que además demostraron, como hijos del pueblo que era, que ellos estaban pues defendiendo lo que ellos creían, que era pues la nación española, equivocado o no, es también a veces la gente que le gusta ver el aspecto de lo que es la historia social, a veces dejan de lado los personajes y entonces todo se ideologiza e incluso hay llegado a decir que, bueno, como vas con a lo mejor aparecen unas aspas con la Cruz de San Andrés, que fue la bandera que representó a España durante más siglos que la rojigualda, pues que eso era hacer acto de exaltación fascista, como se ha llegado a decir. Entonces, claro, cuando ya cualquier cosa se convierte en parte de la ideología,
pues también unos la cogen como para recuperarla y la hacen suya, y los otros para repudiarla. Y yo creo que la historia es de todos, es transversal. Esto no es una cuestión no sé, de izquierda, de derecha, pero al final acaba siendo un arma política. Bueno, ahí está claro los que son, tienen los historiadores o que llevan un poco, que no les gusta este enfoque de la lucha contra la leyenda negra, hablan que esto es volver al 19, al positivismo, a la época que eso lleva a un nacionalismo. Esto, o sea, hacer este tipo de recuperar la memoria por parte de, pues no sé, personajes, pues como los héroes de Valer o no sé, o cualquier otro personaje de la historia, que esto supone volver un poco a esa idea de que tuvo la historia en el siglo XIX, que era el positivismo, y de ahí pues, sacar y hacer exaltación del nacionalismo español. Bueno, pues se puede utilizar como tal. Pero realmente la idea un poco que tuvo Rocabarea y la idea era un poco contrarrestar toda esa, pues eso, esa especie de negatividad que incluso muchas veces Pérez Reverte en sus novelas da, pero como buen heredero del folletón francés, para hacer unos buenos malos de esa España triste, gris, que siempre hemos tenido, malos mandatarios, y ahí está, pues eso, el día a día saliendo adelante, ¿no? de mala manera. Bueno, pues son enfoques, pero yo creo que al menos lo que se ha hecho efectivamente es poner otra vez un poco, o cambiar un poco el péndulo, para ir diciendo, bueno, pues vamos a un poco a estudiar, a ver, bueno, pues es verdad que ahora resulta que las primeras reinas ejecutivas, Urraca y Berenguela, pues fueron aquí en la península, en León, en Castilla, que aparte de los descubrimientos, pues las primeras expediciones científicas fueron a la época de Felipe II y la gente las desconoce. El hecho de que se produzcan decenas de universidades, pues en un sitio donde no las había, o que aparezca en la imprenta, bueno, pues a lo mejor pues es un concepto que a lo mejor también es bueno tratar para ver que, pues oye, pues no, si claro, nada más ves una película en la cual los conquistadores lo único que tienen es ganas de violar a las Indias, de coger el oro y estar ávido, pues claro que hubo violaciones y creo que hubo gente pues execrable, y de hecho muchos incluso acabaron cargados de cadenas, y hasta el propio Colón acabó siendo también siendo preso porque no seguía las órdenes de Isabel la Católica, que decía que quién era Colón para convertir en esclavos a sus propios súbditos. Pero lo importante es ver eso, todos esos matices, e intentar un poco, bueno, pues recuperar a esa otra parte que se había quedado de lado, y que yo creo que no solamente hay muchos ya autores también que están trabajando en esa línea, y que creo que es interesante. Yo creo que toda cosa que vaya con un adjetivo, o sea, adjetivar la memoria es la que es, o sea, ni es incluso la memoria histórica o incluso la memoria democrática que se haya hablado hablar, que yo no sé también en qué concepto además de la democracia que tiene que ver la democracia con la historia. Lo que hay que acceder es a no sé, a que sea la historia sea popular, sea conocida, pero sin miedos. Hubo un caso yo creo que además fue muy paradigmático y a lo mejor no muy conocido, y que hace poco también se ha vuelto a poner con el tema de una calle en Madrid, la calle de la calle de la División Azul, de caídos de la División Azul. Cuando en uno de los comités de estos de memoria quiso quitarla, Manuela Carmena, la anterior alcaldesa, puso al frente de esa comisión a Francisca Sauquillo. Paquita Sauquillo, dirigente de la ORT, fue una de las abogadas de Atocha, de hecho fue uno de los que encontró a los cadáveres de los abogados que estaban ahí. Ella fue miembro del PSOE, vamos, ha estado como eurodiputada, o sea, vamos, una persona de izquierdas absoluta. Y sin embargo, cuando le preguntaron por esa calle, dice, es que yo esa calle no la quitaba, yo la explicaba. Y lo que sí que ponía es una calle también a la división de Leclerc, la 9, la primera que entra en París, que son también soldados republicanos, porque eso es la historia es sumar. Incluso algo que en su momento dado nos gustaba más o menos, pero Felipe González, en su momento dado, cuando la estatua que estaba de Franco en los ministerios, y se puso ahí, porque como se ponía orador del Ministerio de los... bueno, pues, ¿qué se hizo en aquella época? Poner al ladito, como dice, una de Largo Caballero, y muy cerquita también otra de Alessio Prieto. Bueno, y cruzando la calle estaba el monumento de la Constitución. Pues era una manera de decir, pues bueno, no podemos hacer damnatio memoria, vamos a borrar todo, esto no ha existido, no miren los ojos como si fuera esto aquí, Men in Black, saquen usted la linternita, miren aquí, plaf, no ha pasado, Franco nunca ha existido, todo esto, no, era una cosa de decir, pues Franco está y Largo Caballero también. Pues a mí no me gusta Largo Caballero, y a usted no le gusta Franco, y a mí no me gusta Franco, pues ya está, hay una cosa que
se entendía bastante bien, y Francisca Soquillo pues venía también de quienes intentaron en la transición llevar pues eso, a esa figura de Génova, ese cuadro de Génova, es de intentar superar todo aquello. Ahora es intentar remover las cosas, pero además removerlas hasta un punto de decir, no, no, esto es bueno y esto es malo. Sorprendentemente, además, es que cuando yo empecé a trabajar y había ya escrito varios artículos, había hecho algunas cosas al respecto, es verdad que me he dado cuenta de que siempre te encontrabas muchas más mujeres de las que imaginas, y además en todos los campos. O sea, pero bueno, a lo mejor para citar, pues para recuperar campos diferentes, creo que hay que recuperar, y además ahora que estamos este año en el centenario de Emilio Pardo Bazán, que es otra mujer que además es la que por primera vez, y en París, en una conferencia ahora de la leyenda negra, ella es la que saca esa idea de la leyenda negra, además en un sitio como París. Esta mujer también recupera a una autora del siglo de oro, la que llama la gran pícara del siglo de oro, que es María Zayas. María Zayas es una autora que solamente en sus prólogos, bueno, tiene más feminismo que toda la Radfem de cuarta ola, sin tener que quitarse ninguna camiseta ni hacer un happening. María Zayas, además, su obra está en la Biblioteca Virtual Cervantes, no hace falta, hay ediciones de bolsillo, e incluso la obra completa editada en la Biblioteca Castro, y María de Zayas va a sorprender a mucha gente y darse cuenta de una mujer, además, que era amiga del mayor machista de la época, que era Lope de Vega, pues eran grandes amigos, un machirulo, un admirador de Cervantes también, que tiene además siempre unos referentes de sus personajes femeninos. Entonces María de Zayas yo creo que sería pues una mujer a tomar en cuenta, ¿no? Otra, por ejemplo, Sofía Casanova. Sofía Casanova fue la primera corresponsal de guerra, contratada como tal por el periódico ABC para cubrir la Primera Guerra Mundial. Luego cubrió la Revolución Rusa, de hecho le hizo una entrevista a Trotsky en Moscú, y luego incluso informó también de la Segunda Guerra Mundial. Como ya en la Segunda Guerra Mundial pues estaba el régimen de Franco la trajo, y ella no negó las atrocidades que estaban haciendo también los nazis. Ella era una profunda anticomunista, pero ella no iba a dejar de decir ni iba a estar en el tema, con lo cual es una mujer que nunca se dejó además mover, y yo creo que a lo mejor pues ha caído en el olvido, siendo pues ahí estaba con Carmen de Burgos, otra gran periodista, pero Sofía Casanova tiene en sus libros y como periodista profesional, y estamos hablando de principios del siglo XX, también yo creo que es una mujer a la que reivindicar, y sus obras son difíciles de encontrar, desgraciadamente, pero sería más, pues también una mujer muy interesante. Y hay una que a mí me gusta mucho, también es muy actual, pero hay quien de ciencia no les gusta, que es Ángela Ruiz Robles. Es la precursora que hizo de la tablet y del libro electrónico, mediante un artilugio mecánico. Esto es una mujer ferrolana, bueno, ella realmente era de León, de un pueblo rural, y de León, es una maestra rural, que sobre todo en la zona del Ferrol, en La Coruña podemos ver su dispositivo. Es un dispositivo que es como un libro, pues, pero mecánico, es solamente una tablet, pero ella puso las bases de lo que en los años 40 los americanos quisieron comprársela. Ella dijo que nunca podía salir, le dieron varios premios, varias cosas, lo que faltaba es dinero, como siempre ha faltado en cualquier caso, pero Ángela Ruiz Robles me parece que es una mujer entrañable. Además, incluso hay de sus últimos años una entrevista en blanco y negro en Televisión Española de aquel invento de la enciclopedia mecánica, y también para que vean que, oye, aquí se inventaba también, y por parte de las mujeres.